Me llamo Daniel Sánchez y estudio segundo de publicidad. Bueno, me llamo Gemma y estoy estudiando educación infantil y lo suelo compaginar con algún trabajo como monitora o entrenadora de patinaje. Yo me llamo Sofía, tengo 22 años y estoy estudiando veterinaria. Veo muchas pelis, leo y juego videojuegos. Me gusta mucho leer y además también patino. Me gusta mucho el cine y la fotografía y como también me encantan los animales, aprovecho para ir a protectoras y les ayudo a cuidarlos. También me gusta mucho escuchar música, ir a festivales de música también con mis amigos, hacer acampadas. Normalmente voy a Andalucía, a Córdoba, tengo familia allí. Me gustaría ver Roma, Atenas. Me gustaría ir a muchos sitios, la verdad. Me gusta mucho visitar distintas culturas y distintas maneras de hacer y pensar. Y bueno, pues por la situación de ahora tampoco puedo hacer viajes muy largos, pero suelo moverme por la península, Galicia, bueno, a veces me voy a las Islas Baleares y por esta zona. El último viaje que hice fue a Canarias. Me gustan mucho las islas, las Baleares también. Hay mucha paz, mucha tranquilidad y es súper bonito todo. Pues es una zona playera donde vienen muchos turistas. Es tranquila, pero hay gente de muchas partes. Bueno, me gusta mucho mi ciudad, la verdad. A veces he pensado en irme durante un tiempo, pero le tengo mucho cariño porque eh, tienes bastante ambiente, ya que es una ciudad, pero tampoco llega a ser muy agobiante porque también tienes pues zonas naturales y tampoco está siempre lleno de turismo como en otras ciudades. Entonces, eso lo aprecio. Yo vivo en Bañolas, es un pueblo cerca de Gerona muy bonito que tiene como un lago y ahí se hacen muchas actividades deportivas. Hacen piragüismo o remo, natación, hay de todo. O muchas veces la gente sale a correr y da la vuelta o andar, por ejemplo. No creo, porque no es un buen sitio para trabajar. Creo que sí, porque siempre he pensado que si quiero formar una familia, me gustaría criarla en un ambiente semejante al donde yo he crecido. Aún así, nunca ha salido de mí, nunca he dejado de pensar en que quizá pueda irme un año o dos a Inglaterra o a algún otro país. Eh, no voy a vivir toda mi vida en Bañolas porque para mí es muy pequeño. eh, es un pueblo demasiado pequeño para mi gusto. Me gusta más Gerona, que es la ciudad que está al lado y es un poco más grande y hay mucha más vida. Hay que ir a la Sagrada Familia, es icónico, Barcelona en general. Girona, porque hay muy buena comida y hay que ver todo lo que sea religioso, monasterios y cosas así, es muy curioso. Creo que hay muchos sitios bonitos. Gerona es uno de ellos, pero también, por ejemplo, Cadaqués, Besalú, am, incluso sitios más turísticos como Barcelona o Playa de Aro vale la pena. Cada sitio tiene su rincón que es pues bonito. Hay toda la zona de la Costa Brava, que es bastante turística, pero sí que es verdad que hay playas más escondidas de la gente que vive aquí que merecen la pena. Y también hay los Pirineos, que es súper bonito, las montañas, para ir a esquiar o una escapada con la familia. Las Ramblas y cualquier sitio que sea oscuro y con poca gente. Personalmente no recomendaría tanto ir a zonas más industriales alrededor de Barcelona, por ejemplo, que hay sitios con muchas fábricas y es más gris y oscuro todo. Sobre el turismo, hay bastante turismo en la Costa Brava, sobre todo en verano, está muy lleno, y en Barcelona durante casi todo el año, y viene mucha gente sobre todo para el tema de la fiesta, para salir y beber las cervezas. Como todo, pues como todos los países tiene sus más y sus menos. Em, Hay bastantes cosas que, por las que no
ejemplo, no me gustaría mucho ir, como que van mucho en coche por lo que he visto y, por ejemplo, todo el tema de las armas que es tan famoso en todos sitios. Pero no deja de ser que siempre he querido ir a sitios como Nueva York, ya que son bastante icónicos y siempre se salen en las películas. No he ido nunca a Estados Unidos, pero por lo que he podido ver por internet y así, creo que son mucho más consumistas allí. Y en el tema de la alimentación creo que no se cuidan tanto porque aquí tenemos la dieta mediterránea y ahí creo que se opta más por comida rápida. No conozco a ninguno, para empezar, pero tienen fama de comer mal y hacen buenas películas. No sé, tampoco he conocido como muchos así para opinar, pero supongo que como en todos lados hay gente que te caerá mejor y gente que te caerá peor. Brad Pitt. Creo que en Estados Unidos se pueden ofrecer aún más oportunidades y sobre todo el tema de la educación, por lo que tengo entendido, está muy bien trabajado, aunque la universidad sea más cara. Y también encuentro muy interesante el tema de los automóviles, que aquí mayoritariamente son casi todos con el motor manual y allí casi todos los coches van en automático y eso me gusta. Tengo el B2. La verdad es que creo que tengo bastante buen nivel. Tengo el C1 de inglés y estoy estudiando para hacer el C2. Además que hago la especialidad de inglés en mi carrera para ser profesora de inglés. Entonces necesito tener un nivel bastante bueno. Mi nivel de inglés es bastante bajo, aunque me gustaría aprenderlo más y poder escuchar canciones y entender todo lo que dice la letra. Yo creo que la población joven sí que tiene mi nivel más o menos, B2, pero yo creo que la gente más adulta no tiene nivel. Creo que es más bajo de lo que tendría que ser, porque muchas veces en clase, bueno, no acaba de funcionar la manera como nos explican, em, bueno, no funciona muchas veces tanto el inglés como otras asignaturas, entonces eso repercute mucho en el rendimiento. En España el inglés creo que se enseña bastante mal y hay gente que no sabe hablar casi nada de inglés. Los phrasal verbs y cosas que para nosotros parece que tienen sentido, pero quieren decir otras cosas. A mi parecer, lo más difícil es la pronunciación, sobre todo.